Bienvenido una vez más a los pies del Maestro. Hoy continuaremos profundizando en su palabra. Subí el volumen y comencemos. Bueno, estamos otra semana más acá con el estudio. Esta vez nos toca de Mateo 6 hasta donde lleguemos. Bendecimos a todos los que nos están escuchando en este momento y les agradecemos por estar otra semana más acá escuchando. Y bueno, si recuerdan un poco la semana pasada, empezamos con el Sermón del Monte en Mateo 5 y vimos un poco acerca de todo lo que Jesús nos estaba mostrando, ¿no? Y hoy nos queda la otra mitad del Sermón del Monte. Y nos quedamos en el versículo 7 del capítulo 6. Así que bueno, Has, ¿querés comenzar? Capítulo. Versículo 7. ¿Quieres que hagas? Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. Bueno, un poco de lo que hemos hablado la semana pasada. ¿Jesús me está diciendo que no ore en público? ¿Jesús me está diciendo eso? Y yo me acuerdo que una vez veía en Facebook que una persona publicaba a un jugador de fútbol orando en el medio de la cancha, como él diciendo, wow, cómo esta persona muestra a Cristo, ¿no? Y me acuerdo de otro comentario abajo de un religioso que le puso este versículo, dice, cuando ores no parlotees y encerrate en tu habitación para hablar con Dios, si no, no vas a recibir intimidad. Y yo me lo quedé escuchando y digo, ay, qué exagerado que son con la Biblia las personas. Jesús no te quiere decir eso. Jesús en el capítulo anterior está diciendo, dejen que sus buenas acciones brillen delante de todos. Lo que Jesús está hablando acá es, aprendamos a que si lo hacemos es para dar el ejemplo a los otros, a que los otros hagan lo correcto. Pero lo otro también significa, si ves que lo estás haciendo para que la gente te ame a vos o para ahorrarte y para que digan, ay, mira Elías cómo ayuda, ay, mira cómo hace Topacio, ay, mira cómo hace Brenda, ay, mira cómo hace... Ahí Dios te dice, no lo estás haciendo bien. Depende con la intención que vos lo hagas. Depende de la intención que vos estás haciendo. Entonces, es necesario que aprendamos en el espíritu a ver cuál es la línea correcta. Y lo vamos a encontrar esto muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, hay un proverbio que dice, no le contestes al necio, porque si no vas a ser más necio que el necio. Pero el siguiente versículo de Proverbios dice, contestar al necio, para que no piense que dijo lo correcto. Entonces vemos que hay tensiones. Y Dios nos ayuda a esto, a decir, estas tensiones, yo le decía, son como cuando vas en la ruta y tenés el guardarrail en la derecha y en la izquierda. No te vayas ni para la izquierda ni para la derecha, seguí en tu camino, avanzá. Amén. Y dice el versículo 7, no parlotees de manera interminable como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán una respuesta solo por repetir las mismas palabras. Y quiero profundizar acá algo que me llegó la semana pasada cuando leí esto. Que muchas veces, cuando llegamos a Cristo, agarramos y queremos empezar a repetir una y otra vez lo mismo. O un poco los católicos repiten el Ave María todo el día, o los Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y así todo el tiempo. Y no va a haber una religión más. No va a haber una relación profunda por eso. Y leí esto que me encantó, que dice, cuando vos estás con una persona que no conoces, no agarrás y dejás un silencio. Porque cuando hay un silencio con una persona que no conoces, tenés un silencio incómodo. Cuando estás con alguien que no conoces, ¿qué tratás de hacer? De llenar el espacio, de estar hablando y repitiendo lo mismo. ¿Cómo está el día? ¿Cómo está el clima? Ahora, cuando estás con un amigo o con tu pareja, puedes estar horas sin hablar. Y no tratás de llenar el espacio. Y esto que escuchás, muchas veces con el Espíritu Santo, nosotros tratamos de llenar espacio porque no conocemos a la persona del Espíritu Santo. Y esto nos va a ayudar mucho, es clave para la oración. Si el momento de la oración te parece largo, se te hace interminable, es porque tal vez tratás de llenar un espacio incómodo con la persona del Espíritu Santo. Pero dejalo que Él te hable. Y también, una vez cuando no estaba en la iglesia, que fue en pandemia, yo había hecho un live en Facebook que hablaba sobre la oración. Y me acuerdo que había dicho que cuando vos orás, yo había agarrado este versículo, que vos como decís vos, cuando estás con un desconocido, pero cuando estás con tu amigo, por ejemplo, o
no le repetís todo el tiempo lo mismo. No. Todos los días le contás la misma historia. A veces está loco, ¿eh? Eso es lo que me está diciendo. Y uno, en cambio, cuando ahora dice todos los días repite, generalmente estamos acostumbrados a eso. Y que es una oración sin sentido. Es así. Y Dios nos lleva a otra cosa. Nos lleva a que salgamos de eso. Y bueno, y encima, en el versículo 9, si quieren leer el Padre Nuestro, cante. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Amén. A mí algo que, bueno, acá Jesús nos dice, oran de esta manera. Primero, denle gracias a Dios. Primero santifiquen su nombre. Y cuando santificás, miren este proceso. Cuando santificamos el nombre de Dios, cuando lo honramos, cuando lo glorificamos, sigue el siguiente versículo, que tu reino venga pronto. Nuestra voluntad se alinea con la de Él. Y pedimos lo que el Espíritu quiere que pidamos, que su reino venga pronto. No está agarrando diciendo, Dios, gracias, te pido por favor que me ayudes con este problema. No, primero dice, te bendigo, te santifico. Y después de eso hay un alineamiento de lo que Dios está pidiendo para este momento. Y después de ahí, hay una reflexión de Jesús que dice que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Ya no es lo que yo quiero, no vine para pedirte algo que yo quería. Vine a pedirte que se haga lo que vos querías hacer en mí, cambiando. Y de ahí, danos hoy el alimento que necesitamos. Mis problemas, te los entrego. Y por favor, perdona mis pecados. Porque a veces venimos con otras peticiones a Dios. Y nunca le decimos, Dios, perdona mis pecados. Muy de rara vez. Pero Dios te dice, necesitas pedir perdón. Y cuando te alineas primeramente, haces eso. Y después, hay un cambio de mente. Y un cambio de acción. Cambia la persona y cambia lo que hace. Porque si vos me perdonás, yo voy a perdonar a los que me ofenden para que vos me perdones. ¿Se entiende la línea de lo que dice Jesús? Jesús no quiere que repitamos de vuelta esta frase. Jesús nos está enseñando la oración y cómo tiene que ser nuestra oración íntima con Él. Como un paso a paso, digamos. Buscando primeramente lo que Él nos dice, primeramente honrarlo, después su voluntad, clamar por su voluntad, pedir realmente lo que necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos, hacer lo que Él nos pide. Sí. Puede ser también lo que decía Robert en los días en la reunión, que decía de la voluntad. Nosotros somos luz. Vayamos a donde vayamos, es como la voluntad. Nosotros tenemos que estar a la voluntad de Dios, de lo que quiera hacer en ese lugar, primeramente. Exactamente. Y banco mucho lo que decía Robert, porque lo que Robert decía era, yo voy a ir a donde Dios quiere que vaya. Si vos querés que me quede en el trabajo, me voy a quedar. Pero que sea lo que vos querés. Y muchas veces habremos dicho, Dios, yo soy tu hijo, déjame este horario, déjame esta cosa. Y yo me encantó lo que dijo Robert el otro día. Eso de decir, si me tengo que ir a este laburo, no voy a cambiar mi horario, no voy a cambiarlo. Porque primeramente pongo lo de Dios. Y realmente lo honro en ese sentido porque eso, yo me puse a pensar hoy también me venía. Dios por ahí no me tentaba a mí con lo mismo, por ahí yo cambiaba de trabajo o cambiaba de horario y no podía venir más. Porque Dios pone las pruebas a quienes los pueden pasar. No hay prueba que Dios no ponga en vos que vos no la puedas pasar. Y siento que a mí no me la puso porque yo no podría pasarla. Pero la prueba que vos tenés en tu vida es porque la podés. Y a mí me ponen para pruebas diferentes. Claro. Y es así. Y después, en el versículo 13, no permitas que cedamos ante la tentación, sino que rescatanos del maligno. Jesús, la persona más santa que existía, la persona que seguramente era más fácil que pelee contra el pecado, le dice, no me dejes caer en la tentación. No porque Jesús era santo, sino porque todos los días por él oraba esto. Y nosotros muchas veces no lo oramos, decimos, no, yo para esta prueba Dios me manda, yo puedo hacerlo, porque yo soy santo, porque yo puedo esto, porque yo puedo lo otro. Y no se trata de eso. Dios agarra y nos dice, orá y pedí fuerzas, porque las necesitas. Y el versículo 14, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Esto, grabátelo a fuego. Sí, porque siempre agarramos y
decimos, no, pero que perdone Dios, yo no perdono. Sí, pero Dios no te va a perdonar a vos. A la persona por ahí Dios la perdona. A vos no te va a perdonar porque vos no perdonaste. Y esta clave los cristianos la olvidamos. Y conozco un montón de personas, yo perdono pero no olvido, yo esto, yo lo otro. Y si a vos te dice la creo que no. Y yo ponía a pensar esto y digo, nada, muchos cristianos se lo olvidan. Y no hay mucho que profundizar, es eso. Si vos no perdonás, Dios no te perdona. Tenés que perdonar y lo olvidar. Y me acuerdo de esta historia. Había una vez una señora, es un cuento, que iba en una iglesia y le decía al pastor, ay pastor, ¿sabe que hoy tomé unos mates con Jesús? Yo todos los martes pongo la pava y viene Jesús a visitarme y yo hablo con Jesús. El pastor le dirá, wow, qué bueno hermano, Dios la bendiga, qué lindo que haga eso. Y a la otra semana, ay pastor, esta semana también me volví a juntar con Jesús. Pongo la pava los martes y me junto con él y hablamos de esto, del otro. Qué lindo hermano, me parece muy bien que esté en el primer amor, le dice el pastor. Y viene la otra semana, ¡ay! No me volví a juntar. Y el pastor ya medio cansado le dice, ¿vos te juntás con Jesús? Sí, yo me junto con Jesús. Voy a poner una trampa. Preguntale a Jesús si ella me perdonó lo que yo hice en el pasado. ¿Pero qué hizo, pastor? Así le pregunto y por él no se acuerda. No. Ella sabe. Vos solo preguntale si me perdonó. Bueno. Y pasa la otra semana y el pastor esperándole como diciendo, esta vez me va a venir y ya no habla con Jesús. Está chamullando, no puede. Y agarra, viene la señora y le dice, hey hermana, ¿habló con Jesús esta semana? Sí. ¿Y qué le dijo de lo mío? Dijo que no se acuerda. Porque él no se acuerda, cuando él perdona se olvida. Ya ni se acuerda que habías hecho. Y es así. Él no se acuerda de lo que nosotros hicimos. Él se olvidó. Y vuelve a confiar y a creer en nosotros. Y nosotros tenemos esa frase, yo olvido pero no perdono. O yo perdono pero no olvido. Y igual ya la cambian de lugar, ¿viste? ¿No? La gente es muy atada y yo me imagino personas caminando por la calle espiritualmente con cadenas, con cadáveres atando atrás y re pesadas, pensando todo el tiempo en una persona, cargados. No son libres. Después podemos ir al detalle de cómo es el perdonar, si la persona tenés que seguir conviviendo, pero primeramente es perdonar. Cuando vayas a decir, Dios, quiero ayudarme a perdonar, Él te va a llevar por el camino. Incluso Dios mismo dice que Dios se olvidó de que no había perdonado. Por eso dice que todos los pecados los arroja en el fondo del mar. Para que nadie lo vaya a buscar. Y dice el 85% no está descubierto. Nunca lo van a agarrar. Es así. Y nosotros nos creemos con la posibilidad de agarrar y poder ir a buscarlos. Algo que me quería agarrar y... Sí, lo voy a decir. Dice en el Padre Nuestro, y danos el pan nuestro de hoy. ¿No? Saben que hoy cuando Hase estaba haciendo el pan sin levadura, perdonen por los que escuchan, pero Hase estaba haciendo el pan sin levadura, y el pan sin levadura por lo general es duro. Pero este pan es blando porque es de hoy. Yo le decía a Hase, wow, ¿cómo Dios permite que este pan sea blandito hoy? ¿Sabes por qué es blando? Porque Él dice, danos el pan nuestro de hoy. Porque no esperás hasta el día de mañana. El pan que Dios te da hoy, comelo ahora porque mañana va a estar duro. O porque mañana puede ser que Él sabe que mañana vas a tener otro pan. Y vas a tener otra cosa. Exactamente. No guardes. No, y también porque la palabra de hoy no la esperes para mañana, ¿viste? Cuando Dios te habla con algo, no lo dejes pasar para mañana. Ponela en práctica hoy. Porque mañana va a estar duro. Versículo 16. ¿Leo? Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no reciban otra recompensa más que esa. No recibirán otra recompensa más que esa, pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. Bien. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Me encanta. Me pasó que cuando llegué a la iglesia, me acuerdo que había un hermano, varios, entre todos, que se nos hizo costumbre en un momento ayunar. Y entre todos
por ahí justo estábamos en una juntada, ¿viste? Y le decíamos, che, Pedro, tomá, come uno. No puedo. Raro, pero qué raro si a vos te gusta comer. Y me acuerdo que estábamos ahí, ¿viste? Y con una seña así como diciendo, cerrando los ojos diciendo, no puedo. ¿Viste? Y como que era, no puedo decirte que estoy ayunando. Si no, Dios me va a sacar la recompensa. Y yo me río por dentro ahora porque digo, qué tontos que éramos. No, es fácil decir, no, estoy ayunando. Porque de vuelta, Jesús lo que está hablando de esa época, los fariseos agarraban y ellos ayunaban, creo que unos días de la semana ayunaban. Y se dejaban todos desarreglados, flacos, iban por la calle diciendo, estuve ayunando. Miren cómo yo oro para Dios, miren qué santo que soy. Todo pálido. En cambio Jesús agarraba y decía, no tienen que mostrarlo. Pero no porque esté mal mostrar el ayuno, sino porque agarraron y lo hacían para su gloria, para decir, miren qué cerca que estoy de Dios. Pero después el ayuno no está mal decir, no, estoy ayunando, no puedo. No está mal. Dios no te va a sacar, dijiste que estás ayunando, toma, te lo saco. Es una disciplina y es necesario que aprendamos esas cositas, porque se malinterpretamos la mala palabra. Claro, se enfoca más en nosotros. Queremos sentir nosotros, digamos. Exactamente. Queremos aparentar. Exactamente, me acuerdo que no tiene nada que ver, pero estaba ayunando y yo decía, ¿puedo pillarme los dientes ayunando? Porque está la mente, y por ahí justo traigo un poco de menta. Y justo me acordaba de este versículo, que nadie se note que está ayunando, tenés que estar bien, tenés que estar lindo, tenés que sacarte el aliento que tenés en la boca. Viste que sí, empecé a agarrar un feo gusto. Yo quería aportar algo acerca de eso, es que Jesús da cátedra en el tema del ayuno, y justamente venía de eso, antes de las bienaventuranzas, el sermón del monte. Jesús fue llevado por el Espíritu a ayunar en el desierto. Y ahí es donde realmente uno ayuna, en donde es la mayor etapa de tentación. ¿Por qué? Porque él fue llevado por voluntad de Dios a que fuera tentado por el diablo, para que sea un ayuno perfecto. Por eso él decía, está bien, estaban las tentaciones de decir, si sos el Hijo de Dios, yo sé que vos sos el Hijo de Dios. O tuyo que sos el Hijo de Dios, ordená que estas piedras se conviertan en pan. Así la voluntad por ahí decir, no, tenía que ser el ayuno. Entonces, sí, puedo, pero dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que salen de la boca de Dios. Y es muy bueno porque Jesús pudo vencer, o sea, estando solo, como decía, no se muestren como que son unos pordioseros que están ayunando, no, porque el verdadero ayuno ya él lo había tenido en los días o no sé cuánto tiempo atrás, y puedo dar cátedra acerca de la tentación de ayuno. Y hablando de ese tema del ayuno es re lindo, porque bueno, yo vengo ayunando y los invito, chicos, a que ayunen. Dicen que yo vengo ayunando un día por semana, los sábados. Ustedes pueden ayunar el día que quieran, ¿no? Pero en la iglesia primitiva ellos ayunaban todos los viernes, si no me equivoco. De la noche del jueves, porque ellos comenzaban el día de el jueves a la noche, hasta el viernes a la noche. Ellos ayunaban 24 horas casi, buscando de la palabra de Dios y metiéndose, porque el ayuno es tan importante, es una disciplina muy importante. La primera disciplina importante es orar y leer la palabra, la comida y el agua. Ahora, después tenemos otras dos que son importantes, que son la meditación o la adoración y el ayuno. Y adoración hacemos acá en la iglesia, pero ayunar nunca. Y es re importante, y por eso genera una disciplina para nuestro cuerpo y nos purifica, y hasta hay beneficios científicos, ¿no? Pero lo más importante es que a mí me recuerdo una vez que iba en el colectivo, chicos, tenía un hambre. Y me acuerdo que veía gente comiendo en la calle, un sándwich, veía un montón de cosas. Y yo agarraba y pensaba, me vino, la comida se convierte en el pecado en ese momento. Entonces empezás a ver el pecado en todos lados. En la calle ves el pecado, tenés sentimiento con el pecado, estás orando y tenés ganas de comer, estás pensando en el pecado. Entonces la comida se transforma en el pecado. Y vos empezás a luchar contra la comida, con tu hambre, como si fuera el pecado. Entonces estás aprendiendo, ¿qué pasa si pecás cayendo en el ayuno y comiendo? No pecaste en un pecado fuerte, porque es comida. Pero en la vida normal, cuando caes, estás cayendo en el pecado. El ayuno te va disciplinando para echar fuera el pecado. Y lo más difícil que tenemos es el hambre a veces. Y eso nos genera sentimientos raros. Y a veces me río cuando a veces en la iglesia decimos, bueno, ayunemos. Puedes ayunar nada más hasta el mediodía. A mí me da gracias, honestamente. Porque un ayuno de 3-4 horas no es un ayuno para mí. No digo que nos matemos,
Digo que deja desde que te levantás 10 horitas. 5 horas. Es una banda. Pero ahí vivís el verdadero ayuno. A veces que hacemos siempre me acuerdo que decíamos, bueno, vamos a empezar a ayunar, sí, vamos a hacer un ayuno, ¿no? Pero empezamos a poquito. Empezamos haciendo 3 horitas en la mañana, 4 horas. Y es un día normal. Exactamente, y necesitamos. Está bien que hay veces que no tenemos un momento para estar en un ambiente de Cristo, ¿no? Yo aproveché que ahora estoy estudiando ya en misión y que puedo estar ahí focalizado en Dios y en eso. Y también te ayuda a ser pasajero y a estar recibiendo, ¿no? Porque tampoco sirve estar matándote de hambre el cohete si están laburando y estás en otra. Cuesta mucho encontrar un momento para eso. Pero el ayuno lo necesitamos. Hasta, yo creo que biológicamente, aun si no estás buscando a Dios, también te beneficia. Y así como limpia lo biológico, limpia el espíritu. A partir de las 12 horas empieza a limpiarse todo. Sí, sé para algunos. Que se tafaje. Sí. Para absorber todos los... Se limpia la sangre, sí. Por eso los análisis de laboratorio mayoritariamente de vivos. Por ejemplo, en el libro que estoy leyendo de Martin Brunet, él empieza contando cómo él tenía una adicción a la comida chatarra. Y él decía, no puede ser que una vez por semana necesite comer una hamburguesa, no puedo tener necesidad de comer una hamburguesa. Y empezó por ahí, limpiándose en cuanto a la alimentación. Y así fue como empezó a ver su detox, dice. Y empieza con la alimentación, después va a lo espiritual y se dio cuenta que estaba haciendo, pero su hacer era reflejo de su ser, como dice Eli. Estaba haciendo realmente la voluntad de Dios. O sea, él creía que sí, entonces por un momento paró, por completo. Le estaba haciendo muchas giras, estaba grabando mucho y dijo no. Claro. O sea, él se dio cuenta que algo no estaba haciendo como Dios quería, entonces empezó de lo más pequeño, que en ese momento le estaba afectando, que era su alimentación. Dijo, sí, una hamburguesa me puede estar controlando todas las cosas que me pueden controlar. En cuanto a la alimentación, algo muy pequeño. Y lo que te hace esclavo es señor tuyo, dice. Te haces esclavo del pecado y son muchas cosas, pero vos decís, te puedo asegurar que cuando empezás con ese sistema del ayuno, empezás a ver otras cosas que decís, ok, tengo que limpiar esto de mi vida, esto otro, porque te limpiás de algunas cositas y vos decís, es una tontería. Pero eso es una locura, chicos, pero es muy profundo. La comida te lleva también a estar en estado de ánimo, te puede llevar a depresión y el enemigo te dice, no es comida, no pecás. Y te puede llevar a un estado de depresión en el que somos vulnerables para después hacer las maquinaciones del enemigo, muchas cosas. O sea, sinceramente, ¿quieren vivir un evangelio light, sean buenas personas en el mundo, sean esto, sean lo otro? ¿Quieren vivir para Cristo? Profundicen porque en cada detalle de nuestras vidas el enemigo está ahí. Está. De otra perspectiva, estar ayunando, a mí me pasó una vez que nunca me había pasado. Estábamos laburando con los chicos y estábamos ayunando. Y en una de esas nos pusimos a escuchar predicas, cada uno su predica. Y verdaderamente sentí como que a veces Dios te tira esos palitos, ¿viste? Para decir, tenés que empezar por acá, tenés por allá. Sí. Y sentí esa emoción de... Y capaz que si no estás astuto, esas cosas a veces yo decía, ¿y por qué no las anoté? Y porque después ya pasaron y no sé, se me pasó la emoción. El pan de ese día. Pero ¿por qué? Si yo nunca había llegado a ese nivel de... Y Dios nos va dando esos caramelos, esas, ¿cómo se dice? Nos va dando esas recompensas cuando nos vamos mostrando y hay más. Y yo a veces me acuerdo que hay momentos de mi vida que me puedo pensar, digo, ay Señor, hay mucho para hacer eso. Cambiar en esa forma de ser, cambiar la actitud, empezar a leer, empezar a orar, empezar a hacer esto es muy difícil. Y hay otras veces que digo, bueno, ya fue, que sea lo más difícil lo voy a hacer por vos. Y eso cambia el estado del cuerpo, es como cuando querés comenzar el gimnasio, ¿viste? A veces no tenés ganas y otras veces, pero en lo espiritual. Entonces yo los aliento y los mando a ayunar. Hagan, porque van a ver los beneficios. Versículo 19. Enseñanza acerca del dinero y las posesiones. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz.
Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Uno más. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Saben que me da mucha cosa leer esto, este capítulo es muy profundo, muchas cosas y... Ay, lo estamos pasando muy rápido, pero... Realmente, chicos, es Jesús hablando, es una predica de Jesús y es muy profunda y nos choca en la manera de vivir. Ya el capítulo anterior, todo lo que nos enseñaba acerca del adulterio, el mirar, el codiciar, el divorcio, la ley, la justicia propia. Son muchas cosas, les invito a que lo lean y profundicen en esto. Pero voy a tratar de irlo tranquilo, despacio, ¿no? Hasta donde pueda. ¿Dónde está el tesoro de tu corazón? Ahí está. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. En tus problemas, en lo que pensás, en el día a día, qué es lo que te preocupa. Y lo que les puedo decir es cambien los deseos que ustedes quieren por los deseos que el Señor tiene para ustedes. El ejemplo, bueno, lo comenté, creo que no, ningún estudio no quedó grabado, pero yo les comentaba que un día yo me ponía... Yo siempre me gusta pensar, ay, ¿qué puedo hacer con mi vida? ¿Qué puedo invertir? ¿Qué puedo hacer esto? ¿Qué puedo hacer lo otro? Y me acuerdo que el Señor me cambió un día el chip y decir, che, en la iglesia falta esto. Compremos esto para la iglesia, compremos esto otro, compremos esto. Y les juro que hubo una ventana de bendición para mí que no les puedo explicar lo grande que fue de ese momento, hace un par de meses atrás. Y lo único que les puedo decir es que, recordaba también la palabra, el rey David, de todos los tesoros que él tenía conquistados, él los guardó y ni siquiera los pudo usar en su vida. Lo dejó guardado para que Salomón haga el templo, porque él no podía. Cambiemos los deseos que nosotros tenemos por los deseos de Dios, porque los deseos de Dios nos van a traer los tesoros de los cielos. Si es que te interesan las riquezas materiales, que en parte en tu proceso vas a ir cambiando y no te va a importar tanto, porque te vas dando cuenta que podés tener la riqueza del mundo, pero no te podés escapar del sistema de acá. No podés, es re difícil. Y te das cuenta que vos podés tener la plata en un banco, tiene un corralito, la podés sacar afuera en un banco en Silicon Valley, ahora el banco se vence y decís, ay, me lo llevo a Suiza y en Suiza quiebra otro banco. Podés ponerla en criptomonedas, se rompe la página. No hay seguridad. Lo compras en un auto, te roban el auto, te roban la llanta. No hay seguridad en este mundo. Pongámonos en Dios, que vos decís, y ahí lo voy de vuelta. Vos podés agarrar y invertir y decir, bueno, se lo doy a los pobres, o tal vez Dios te dice, no es de malo, es darlo en la iglesia, que va a cambiar la vida de las personas. Porque siempre habrá pobres entre ustedes, dice Jesús. Cambiemos la mentalidad de este momento, de este siglo, de ser, no digo caricativos, de ser personas que ayuden, sino de cambiar la mentalidad para el Señor. Que el reino se siga extendiendo. Y ahí va a ir cambiando todo. Porque mientras más gente sea de este reino, el reino de afuera pierde más poder y tiene menos capacidad. A mí me pasó la semana pasada que estamos organizando, así brevemente, con Katy y Lanús a darle café a las personas, a repartir. Yo y ella, y ya estaba, porque si empezamos a decir quién quiere, bueno, vámonos otra vez. Activar. Sí. Como nunca. Bueno, sí, ya está, vamos a comprar, listo. No va que, o sea, ¿viste cuando es como la predica que vos dijiste ayer, el jueves? Vos decís, arrancás, sí, voy a la iglesia, sí, todo. Pasó un lío familiar que, ¿viste cuando decís, no, me destruyó? ¿Viste? No. Y yo, o sea, ¿cómo voy a ir a darle algo a la gente que yo no tengo? Decía, ¿cómo puedo impartir algo que yo no tengo? Y a lo que iba, este problema familiar era el dinero. Cosa que decís, no. Y en la semana también escuché la predica de antes que decía, la gente guarda, él hablaba de sus padres, mi papá cuidaron tantas cosas y ellos fallecieron o los internaron y al mismo momento vinieron los buitres, se llevaron todo y ¿qué quedó? No quedó nada, quedó su legado. Y yo pensaba, porque lo que había pasado era algo de mi abuelo, yo me había gustado re mal porque eran cosas de él y bueno, cosas re feas pasaron yo. Y después yo pensé, yo me quedo con eso. O sea, yo me quedo con el legado, con el tesoro que él me dejó a mí. Él también dejó sus tesoros en el cielo. Eso no me importa, decía yo. Exactamente. Pero como también esto del dinero te rompe todo. Vos estás reincentivado con algo o decís, no necesitaba nada. Un jarro de café y listo, te vas. Pero uno mismo empieza, no, pero
si esto, si lo otro, no llego, que voy a ir con esta galletita. No, Exactamente. la excusa y lo que es la plata, la economía y todo eso siempre es traba si vos te pones a pensar en eso. Yo digo, no puede ser que reiva, no, ya estamos allá, Pencati, y de repente no hicimos nada porque no, ya nos bajoneamos, no queríamos nada. Te vas. Es decir, no puede ser. Parece el propósito, pero bueno. No voy a hacer Nos limita, pero... Nos limita, pero... eso, nos limita. Pero los obstáculos... yo lo digo, o sea... Me pasó que... Falta hablarlo y cuando lo hablan las cosas se concluyen. A mí me pasó con el proyector. Decíamos con Jas, bueno, vamos a ayudar con el proyector, pero no se alcanza ni la plata para la mitad del proyector. Para nada. Y lo pude hablar con el pastor y me dijo, sí, lo hacemos así, asá, esto que lo otro. Y se logró. Y se cumplió. Y para nosotros fue un salto re grande. Decir, bueno, invertimos esta plata que podría esperar para otra cosa. Y lo metés. Y realmente me pongo a pensar y wow, me estoy pensando en esto, ¿no? ¿Por qué lo dudé tanto en ese momento? Y claro, en otro momento. Y te pasan esas cosas. Pero cuando uno cumple con Dios, con eso, después Dios te abre la puerta de una manera que decís, ¡fua! Lo multiplicás por 10. Y decís, eso te puede hacer más. Claro, sí. Es algo, vos sos feliz. Y vos decís, te mirás hacia atrás y decís, ¿por qué no lo hice? Y en ese momento es un salto. Es pasar por el mar rojo, literalmente. Y es agua, pero nos da cosa. Y no nos quedemos con eso y entre todos se puede hacer. Porque el sentir que tenemos, Dios lo va a hacer cumplir. Se puede. Y el siguiente dice, tu ojo es una lámpara que da luz. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo está lleno de oscuridad. Es esto mismo. Tu ojo estaba lleno de luz viendo todo lo que tenías para hacer. Y de repente si son, no todo oscuro, todo negro y Se cambia algo. Y dice, ¿y qué bajón? Dice, ¿no? Cuando, a ver, si yo te muestro la realidad con el sol prendido, con el sol de día, o con la luz de noche, sigue siendo la misma realidad, lo único que cambia es en la hora. Ahora, ¿qué bajón dice cuando creemos que esa realidad de noche va a ser siempre así? Porque nuestro ojo siempre está viendo lo oscuro y no está viendo lo iluminado. Tenemos que cambiar la mentalidad para ver lo luminoso. Porque así vamos a cambiar. Así va a cambiar nuestra parte, nos vamos a hacer más todo posible. Pero esto es lo que Jesús nos dice. Pero qué bajón o qué malo cuando crees que la realidad esa es la realidad. Cuando hay una realidad que es iluminada, hay un día. No todo de noche. Y después dice el versículo 24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. Una cosa o la otra. Uno te va a llevar por un lado o el otro para el otro. Y no hay mucho que profundizar. Me acuerdo que lo único que contar es que me acuerdo que estaba en un laburo, estaba juntando plata para la boda, para el casamiento, y empecé a laburar en otro lado. Estaba laburando con 2 trabajos. Y como trabajo de casa no puedo hacer más o menos 2. Pero me turnaban 2, 3 días para hacer las tareas. Y me acuerdo que me llamaba en un momento mi jefe de mi trabajo original y me decía, hey, está esto, ya esto, que lo otro. Y yo refunfiné y digo, podría renunciar y quedarme nada más con el otro trabajo. Estaba re bueno, esto que lo otro. Qué bronca que me da, me gusta más mi otro trabajo. Pasaban los días y trabajaba en el otro y me daba cuenta que me complicaba con otra cosa. Y decía, mi trabajo es mejor, lo resolvemos de esta manera, de esto que lo otro. Le juro literalmente que estaba odiando a los dos jefes. En un momento odiaba a uno y me venía este versículo a la cabeza y me estallaba de risa porque digo, no puede ser. Me hacía pasar por las emociones que solo con el trabajo me pasó. Imagínate con el dinero y con Dios. Te vas a enojar, Dios, ¿por qué no me das el dinero? O después al dinero, Dios, mira, uno me puede dar esta felicidad que me da Dios. O más a uno o más al otro. No hay mucho más. Versículo 25. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso, con todas sus preocupaciones, pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres,
que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Hasta ahí. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Incrédulo, ¿qué significa? Persona que no cree, de los que no son creyentes. Y a veces nosotros nos comportamos de una manera como no creyentes en Dios, cuando no confiamos en Él, en las cosas que vivimos en el día a día. Y nos pasa, recuerden que esta prédica, desde el principio del Mateo 5, lo que nos está diciendo es, esto es para entrar al reino de los cielos. Si vos querés entrar al reino de los cielos por tu justicia propia, sin depender de mí, de Jesús, tenés que cumplir con todo esto. ¿Quién no ha sido un incrédulo en la vida? Ninguno. Entonces se trata de decir, es imposible que nuestra justicia supere, pues citando a Jesús, a la de los maestros fariseos, que ni siquiera la cumplían. Es imposible que entremos al reino de los cielos nosotros mismos. Porque ni siquiera podemos depender de Dios en nuestra fe. Dudamos todo el tiempo, no le creemos. Y me encanta que dice, ¿por qué se preocupan? ¿Pueden hacer crecer 15 centímetros más su estatura? No. ¿Podés cambiar el pelo de tu cabeza? Me encanta que es como, porque no tenés autoridad. Porque decís, claro, ella es apóstata de la fe porque es peluquera. No podés. Y Dios agarra y te dice, conectándolo con el Padre Nuestro, poné primero la voluntad de Él. Y cuando pones la voluntad del primero, pones, como dice el versículo 33, pones primeramente el reino de Dios por encima de todo y llevas una vida justa. Y cuando llevas la vida justa, lo demás es provisto. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. ¿Está mal preocuparse? No. El problema es cuando en esta sociedad, encima este mensaje para ahora es importantísimo. Vivimos estresados, vivimos con una mala economía, nos preocupamos por todo, nos preocupamos por el alquiler. Estamos aceleradísimos. Para con ansiedad. Nunca hubo tantas enfermedades mentales. Ser psicólogo es el re negocio ahora. Sí. Pero no, dice Jesús, no se preocupen por el mañana. Y hay veces que uno ya maquina, ¿viste? Ay, no sé si les pasa, chicos, pero a mí me pasa que me pongo a pensar en, ok, quiero agarrar y construir esto en casa. Bueno, primero tengo que juntar la plata, y ya es un problema juntar la plata, ¿viste? Pero después que junto que me pongo a pensar, bueno, pero cuando junto la plata voy a hacer esto, lo otro, me pongo a pensar que tengo que hablar con el vecino para arreglar, para que construya, porque tienen que entrar en la pared de él, vienen y construir. Y digo, ay, no puedo con el vecino, esto que lo otro. Ni siquiera pudiste juntar el problema de la plata y ya te estás matando con el siguiente. Sí. Dale, Jaime dice, si no tenés un mango, me dice. Y es verdad, te haces problemas por cosas que no. Viste que decís, bueno, voy a juntar para un coche. Ay, pero no tengo garage, tengo que juntar plata para acá. ¿Tenés plata? ¿Qué quieres hacer? Dale, ¿entendés? Cero. Claro, y estamos así, y el diablo te tira la semilla. Bueno, esto mismo que vos contabas. Voy a hacer esto, lo otro. Y el negro te dice, ¿y qué vas a hacer cuando pase tal cosa o tal otra? Y ahí Dios nos enseña a dividir las cosas por tiempos. ¿Tiene razón que es un problema? Sí, tiene razón el enemigo que es un problema. Pero es un problema de hoy. Es un problema del mañana. Y aprender a separar los tiempos, como hacía Salomón en Eclesiastés 3, es un golazo y mucha sabiduría. Tiempo de destruir, tiempo de construir, tiempo de abrazar, tiempo de soltar, tiempo de juntar piedras, tiempo de soltar piedras, tiempo de fiestas, tiempo de risa, tiempo de llorar. Puede ser, Son 33, ¿no? respetar el tiempo. O sea, estás en esa. Si ahora estás mal, bueno, va a pasar. Ahora, fíjate en tratar de salir de esto, después te fijas de lo otro. Exactamente. Tiempo de receso, tiempo de crecer. Es necesario eso. Sí. Bueno, Eclesiastés dice, más bendecido es el que pasa su tiempo en funerales que en fiestas. ¿Por qué? Porque cuando estás en funerales pensás en el día después de la muerte, que es la eternidad. Si eso se puede hacer Estás más. pensando en la eternidad. Cuando pasás el tiempo en fiestas pensás solamente en el hoy. Y es malo recordar tiempos pasados, dice Eclesiastés, en la nostalgia. Y es verdad, ese espíritu de nostalgia, y no me quiero desviar del tema, también te agarra, es como un pulpo que te agarra nostalgia y te hace llorar, te hace sentir mal, te hace vivir del tiempo pasado que nunca más van a volver. Eclesiastés es hermoso, chicos. 10. Sí. Qué bueno que
tengo que sufrir porque es necesario ser procesados, ¿no? Y sufrir, sentir dolor, tristeza, esas cosas. Y así mismo, después vamos a hacer una perla preciosa para Dios. Entonces, tenemos que decir, bueno, estoy pasando este proceso porque Dios me quiere hacer más preciosa. Entonces, es necesario también pasar por los momentos de prueba y eso. Sí, la ostra de una herida es una perla. Dante Gebel cuenta la historia de una ostra llamada Marina que había entrado una arenilla y después de esa arenilla que la lastimaba y le generó una herida, lo cubrió y hizo una perla preciosa que cuando la descubrieron, o sea, la ostra me parece, no quiero rapar, ya no tiene vida y cuando la descubren y la abren tenía esa perla. Exactamente. Bien, capítulo 7. No juzgar a los demás. No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a los otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Tremendo ojo, ¿no? Enojón. ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para preocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. No desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se la darán vuelta y los atacarán. Justo hablando de las perlas. Mira. Miren, este capítulo me encanta porque yo me baso en un estudio que tengo en otra Biblia para esto. Y dice, bueno, habla obviamente de la hipocresía de los demás con respecto al... Y dice, no seamos hipócritas con respecto a nuestras faltas. No juzguemos a los demás con nuestras faltas, pasando por alto nuestras faltas. Si vos sabes que tenés un problema con el alcohol, no juzgues al otro por tomar. Yo siempre digo esto, el mentiroso, ¿sabe lo que más le calienta y le enoja al mentiroso? Cuando le mienten. ¿Sabe lo que más le enoja al que roba? Que le roben. ¿Se siguen? ¿Me entienden? ¿Saben lo que más le molesta al adúltero? Que la esposa le sea infiel. ¿Por qué? Porque es un reflejo de que nuestro orgullo es decir, no, yo solo puedo hacer esto. Y entonces juzgás al otro y no te das cuenta de tu problema. Yo digo eso, fíjate que lo que te molesta posiblemente sea lo que vos sos. Si vos te molesta una persona que habla mucho, es posible que vos seas una persona que habla mucho y te está robando la capacidad de hablar más. Entonces es importante que lo que a vos te molesta al otro, fijarte si lo tenés vos. Si ves un violento en la calle, es posible que y te molestes porque vos sos violento. La predica es, te pones las manos. Cuando vos decís, claro, oh, esta predica es para Juancito que no vino. Y posiblemente es para vos. Pues ahí, capaz que para mí también. Sí, y es así. Y lo otro que decía esto es muy importante. Esto no es una excusa para no juzgar o para la, perdón, mejor dicho, para la disciplina de la iglesia. Porque si no seríamos un desastre. A lo que está diciendo esto es, imagínate que estamos en un hospital y tenés 2 paralíticos, 2 personas en silla de ruedas, y que el paralítico lo queda mirando y le dice, mirá, esa gamba, no vas a caminar más, está jodida esa pierna. El otro lo mira y dice, vos estás en la misma, ¿viste? Estás en una silla de ruedas también. Porque si sería así la iglesia, todos estaríamos en silla de ruedas, todos estaríamos enfermos, todos estaríamos mal. Lo que dice es, dejate que el doctor, que no tiene nada, que está bien, que le da 2 piernitas, que sabe, te revise y te diga que estás mal. ¿Por qué? Porque dice ese primero, me encanta porque todos citamos, no juguemos, no jugues o serás juzgado. Como si ser juzgado sería algo malo, ¿viste? No, ser juzgado no es algo malo. El que va a juicio es algo hermoso, depende de dónde vayas. Si el lado del acusado, bueno, depende de dónde vayas a juicio, ¿no? Pero la pregunta es, ¿en dónde estás yendo a juicio? ¿Te está atendiendo tu papá como juez? Y dices, cuando te saques el tronco, ayudar al otro a sacar la astilla. Que después el otro tenés que bancarte cuando tengas su problema y que todos te digan, pero vos hiciste esto, vos hiciste lo otro. Como Pablo, que Pablo decía, uy, ustedes están apartados de Cristo. ¿Qué me decís si vos matabas cristianos? Tenés que bancártela. Pero no tenés que... Si nosotros, hermanos, en este tiempo que todos tratan de no ser ofensivos, que no le digas que esto está mal, que no le digas esto lo otro. Si nosotros agarramos y perdemos el sentido común, no nos va a quedar nada. Es una cristal. Eso es igual ahora. O sea, también uno tiene que buscar las maneras, por eso yo digo. Y todo, ¿no? Pero... Mirá, algo que me decía mi
Me acuerdo cuando yo iba al gimnasio, aunque ustedes no lo crean. Fui una vez a un gimnasio. Pasé por la puerta de un gimnasio. No, y saben que en el gimnasio era re gracioso. Hay cada personaje en el gimnasio. Y había uno, no, vos estás haciendo mal el ejercicio, tenés que hacerlo así, asá. Y vos lo veías al chabón así, gordo. Dale, hermano. Y el chabón que realmente sabía, el profesor, venía y nos decía, mirá, ¿lo viste este? No está... Si el chabón que viene te dice, tenés que hacer así abdominal y tiene una panza de Santa Claus, no te está dando un buen consejo. Ahora, si viene el que realmente está todo marcado y te dice, che, tenés que hacer esto, hacerle caso porque realmente tiene razón. Entonces, si una persona viene y te dice que estás haciendo algo mal, te estás juzgando, no está mal. Porque depende de quién te esté juzgando. Si es hipocresía, hasta es más, voy a llegar a este punto. Si vos estás haciendo mal algo y viene uno que tiene un tronco en el ojo y te dice, tenés una astilla, muchas veces nosotros en la iglesia de Ramos decimos, pero si este es esto, es lo otro. Este tiene un tronco en el ojo, ¿qué me viene a hablar a mí? Está bien, él puede tener un tronco en el ojo, pero vos seguís teniendo una astilla. Él no es el indicado para sacártela, pero sí tenés que sacártela. Y si te la sacás, podés ayudarlo a él a sacarse el tronco. Pero muchas veces decimos, vos tenés un tronco, déjame tranquilo con mi astilla que no joda a nadie. Y están... Exactamente. Miren, para eso dice 1 Corintios, 1 Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino que juzgás con justo juicio. A esto, él tiene un tronco, ¿por qué me viene a hablar a mí que tengo una astilla? Con justo juicio, no importa que él sea esa persona. Vos estás haciendo así y asá, entonces vos tenés que cambiar lo que sos así y asá. No importa, porque el juicio no es para todos. Va siendo individual, por persona. Y cuando Dios venga y te dice, che, tenés una astilla en el ojo vos, ¿no te la dijeron que te la saques? Viene Satanás y te dice, vos sos esto, vos sos lo otro. ¿Sabés que si Satanás soy así? Me lo voy a hacer revisar por Jesús y me lo voy a sacar. Voy a ir al doctor. No importa a lo que voy. A veces que si lo dice una persona lo desechamos. Si es verdad, acudí al doctor. ¿Me siguen? Es como, yo le decía el ejemplo a una persona que tenía falta de perdón, le digo. Me decía, no, el problema está en otra persona, él le está actuando así, está actuando así. Y yo le digo, mirá, imagínate que te vinieron a robar y te pegaron un tiro en el estómago. Tranquilo, ejemplo. Perdón, en el estómago porque sigo el corazón en la cabeza, la quedó, ¿viste? En el páncreas. Y agarro y le digo, imagínate que te ponen un tiro. Y vos agarrás y decís, policía, llévenselo, me acaba de disparar, es un chorro, es un ladrón, agárrenlo. Yo le digo, dejá de renegar con ella y andá al hospital, tenés una bala en el estómago. No importa lo que el otro haya hecho. Eso es para después. Primeramente atendete el corazón, atendete el estómago. Fíjate que estás perdiendo sangre. Pero mucha gente está con la mano en el estómago desangrándose, diciendo, él me hizo eso. Primero saná tu corazón y después vas a poder atender, llevarlo a juzgado. Deja que Dios se ocupe, deja que la policía se ocupe de eso. Pero vos estás desangrándote, no, pero el otro estuvo mal, no yo. Vos tenés la bala todavía ahí. Y hay gente que es dura. A decir, 1 Corintios 5:12. ¿Por qué razón tendría que yo juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. ¿Qué nos dice Pablo? Ustedes, nosotros, somos los encargados de la iglesia. De que la iglesia sea recta. De que sea justa. De que sea buena. Ahora, de afuera no podemos juzgar porque ellos no tienen la Biblia, no tienen la palabra de Dios. No puede ir a una tía y decirle, lo que vos estás haciendo está mal porque lo dice la Biblia. No, eso se va a encargar Dios. Si son las 6 ahora las cosas mal, imagínate que no lo lanzan. Exactamente, pero yo puedo ir a un hermano y decirle, hermano, usted está haciendo mal esto, está haciendo mal lo otro. Pero de vuelta, no queremos escuchar y decimos, no me juzgues, o serás juzgado. Pero si para eso está la iglesia, hermano, para crecer. Después está bien si viene el hermanito que también no son la línea, si viene el hermanito que le gusta agarrar a todos, juzgarlo y después él nos enteramos cualquier cosa, bueno, ya es un problema de él. Pero si la persona que lo dice, estás diciendo la verdad, está diciendo la verdad. Es como los políticos, ¿viste? Que dicen, no, este se robó $1.000.000, no, este se robó 2 millones. Chicos, los dos robaron, ¿eh? Los dos están en problema. Sigamos en... y lo último, el 6, perdón. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Esto me acuerdo que yo estaba en mi primer amor, había ido a visitar a una familia mía o a unos tíos y les empecé a hablar de Jesús, empecé a hablar de lo nuestro y duros como corazón de fariseo yo. No me escucharon, rayeo, ¿viste? Me sacaron garcando. Me acuerdo salir de ahí y se volvió una discusión pesada. Y mi viejo me miraban y me decían, no desperdicies lo que es santo en los cerdos. ¿A qué me voy con esto?
Ya lo vamos a ver más adelante con el ejemplo de la puerta. Pero no todos van a escuchar el Evangelio. No uses la palabra de Dios para juzgar a los que tendrías que juzgar acá adentro. Juzgar significa agarrar un palo recto y ver si el resto está cumpliendo la talla, si está cumpliendo la medida. Agarrar un ladrillo y ver si el otro también es rectangular igual que el otro. Juzgar es ver si estamos yendo el camino correcto. No trates de juzgar al mundo porque ellos no tienen vara, no tienen moralidad, no creen en la moral tal vez. Nosotros sí creemos en Jesús, en el varón perfecto, y nos comparamos con él. Amén. Versículo 7. Oración eficaz. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? ¿O si le piden un pescado, le dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le piden? No hay mucho que agregar. Lo que lo conecto con lo anterior es tu Padre Celestial. Si tu papá, cuando vos te hacías una macana, tu papá biológico, te juzgaba de una manera no tan mala, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos te juzgará de la manera correcta? Exponerse al juicio de Dios no es malo, es bueno. Y hay un ejemplo que es, el juicio de Dios siempre comienza por la casa de Dios. Porque nosotros que pagamos el juicio acá en la tierra, por eso hay veces que ves a las personas buenas que llevan vidas pesadas, vidas difíciles, ves a los malos haciendo lo malo y que no, parece que no hay recompensa en eso. Porque Dios hace que el juicio comience por la casa de Dios ahora primero. ¿Saben por qué primero por nosotros? Porque es mejor que tengamos el juicio acá en esta vida y no en la vida que sigue. Si no, los intereses aumentan, que es peor todavía la deuda. Es peor nuestro castigo. Entonces aprender a dejarlo en manos de Dios. Aparte, como dijiste recién, tener todo, tenemos de fiesta y no se olvidan. Exactamente. Vamos a ir hasta el versículo 20 en total. Si querés, seguí. En que siga. Así. No, seguí bien, como ayer. La regla de oro. Haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Haz todo lo que los demás quieren que te hagan a ti. Hay mucha gente que saben que es lo malo. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay mucha gente que no se ama. Hay mucha gente que no se quiere. Entonces Jesús viene y pone un nuevo mandamiento. Amar a los demás como yo te amo a vos. Ahí sí que no tenemos excusa. Ahí sí que no tenés excusa para nada. Ese es el nuevo mandamiento. Amar a los demás como Él nos amó. El mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es re viejo. Está en Levítico 19:17, si no me equivoco, o 19:18. Pero Él va más profundo todavía. Si te pagan mal, paga bien. No mal por mal, ni bien por bien. Siempre bien. Versículo 13. La puerta. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Bien. Esto es muy importante. Y lo leía en este estudio que les digo y me gustaba muchísimo lo que decía. Muchas veces pensamos que el Evangelio va a llegar para todos. Y no. Va a ser mucha más la gente que nos rechace que la que nos reciba. Porque Dios lo hizo de esa manera. No digo que todos no van a ser salvos, sino que la manera de vivir, Dios sabe quiénes van a ser justos en el día del fin de los tiempos. Tanto cristianos como no cristianos, ¿no? Pero no tenemos que esperar que la recompensa del mundo sea bendecirnos, sea darnos la bienvenida cada vez que le predicamos la palabra. Como les digo, yo fui a mi misma familia y no lo recibieron en un momento esta palabra. Porque Dios sabe por qué. Lo importante es que nosotros no vayamos a la puerta ancha, sino que vayamos a la puerta angosta. ¿Por qué es angosta? No porque sean poquitos, sino porque es un camino incómodo, un camino difícil de pasar. Te tenés que poner de costado, ¿viste? Yo que estoy gordito, cuando hay una puerta angosta, no puedo pasar al frente, tengo que ponerme así de costado y meter panza. Es un camino que cuesta. El árbol y su fruto. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos?
Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y esto me encanta. Jesús, ya estamos entrando en los últimos versículos de su prédica, de su sermón del monte. Cuidado de los falsos maestros. Siempre pensamos en los falsos maestros y nos imaginamos, viste, personas malas que se hacen las buenas o agarran y te predican de algo, pero en verdad quieren sacarte dinero, porque en verdad quieren esto, quieren lo otro. Y realmente yo digo, los falsos profetas no son así. Los falsos profetas son personas que no saben que son falsos profetas también. Puede haber el primer caso, pero también puede, para mí hay más del segundo. Porque dice Proverbios que el hombre siempre dice lo correcto conforme a su propia opinión. Todos ustedes piensan que lo que ustedes opinan está bien. Asimismo el falso profeta. El falso profeta puede estar dando una falsa profecía, puede estar dando una falsa enseñanza de algo que piensa que es así. A uno construye a partir de su vivencia. Exactamente. Pero ¿qué pasa? La única manera que nosotros limpiemos eso es con la palabra. Y también es eso que guardé de Timoteo, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A qué me refiero con espíritus engañadores? Por ejemplo, hey, vos no tenés que perdonar al otro. ¿Cómo que Dios no te va a perdonar los pecados? Pero si Dios perdona todo. ¿Cómo que esa persona tenés que perdonarla sí o sí? No, vos ya sos libre, vos ya estás bien. Espíritus engañadores. Te agarran versículos de la Biblia para hacerte pensar que está correcto, lo que no es así. Te están enseñando con versículos mismos de la Biblia cosas que no son así. Aquí es el mejor ejemplo, lo vimos ya en Mateo 4, cuando Jesús se enfrenta al diablo. El diablo cita palabras de la Biblia, le dice, hey, si sos hijo de Dios, convertí estas piedras en pan. Si sos hijo de Dios, saltá, que dice que sus ángeles te enviarán y te protegerán. Nada más que el diablo quería matarlo al principio, ¿no? Ya quería que salten de ahí del monte. Pero lo que él hace es agarrar palabras que si vos no estás agarrado en la fe, en la palabra de Dios, no la peleas, que ya vimos que Jesús encima todos los versículos que usa para contestar al diablo son de Deuteronomio, un libro que ni leemos, pero que Jesús se ve que lo conocía bien y usaba eso para contestarle. Conocer la palabra de Dios te hace estar anti esos demonios. Estos demonios no significa que viene una persona mala. Hay sentimientos que a veces yo me pongo a pensar y digo, podés agarrar y decir cosas de las prédicas y después replantearte y decir, ¿te estuvo bien lo que dije? ¿Estuvo de manera correcta? ¿La gente lo interpretará bien o lo interpretará mal? Pongo un ejemplo. Hay un pastor que me gusta cómo predica, saben de la palabra, pero decía, por ejemplo, él hablaba de que Dios tiene todo bajo control, que es soberano. Y una persona agarró esa palabra de decir Dios es soberano, significa que todo lo que me suceda es porque Dios lo va a permitir. Entonces yo no necesito orar en mi día a día, porque Dios ya sabe lo que voy a hacer. Entonces no hace falta que llore, porque yo no oro para hablar con Dios, para pedirle, porque Él ya sabe lo que necesito. Entonces no necesito hablar con Dios. ¿Se entiende? Cómo la misma palabra de Dios puede agarrar y tergiversar todo. Y vos decís, no, Pablo mismo dice, la ley es buena, la palabra de Dios es buena, pero el pecado agarró en mí la palabra de Dios y la dio vuelta para que yo la use mal. Porque somos ciegos. Dios te puede agarrar y te dicen de no juzgar, no tenés que juzgar y ya está, y no leerlo más. Y decir, no tengo que jugar a nadie, entonces tengo que vivir en libertinaje y nadie me puede decir lo que está mal, lo que está bien, porque Dios dice que Él solo me va a juzgar en el día del fin de los tiempos. No. Entonces estamos sacando la parte de Él, ¿cómo se dice? De la disciplina que Dios nos da. O también podemos agarrar y decir, no, Dios dice que tengo que juzgar. Entonces yo juzgo a todo, y aunque yo esté mal, yo sigo juzgando, porque yo tengo que juzgar para que la iglesia esté bien. No, la Biblia también dice que no juzgues. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los demonios se agarran y agarran tus emociones. Hey, ¿tenés miedo al fin de los tiempos? Mirá, te digo una palabra de que te vas a ir antes del fin de los tiempos, antes de que suceda lo que dice Apocalipsis. Hey, ¿le tenés miedo a la salvación? ¿A que le tenés miedo a perder la salvación? Hey, mira, te dio un mensaje, una doctrina de que la salvación se pierde. Así le puedo dar un montón de cosas. Y hay doctrinas por todos lados, pero la doctrina no tiene que estar basada en las emociones de los hombres. Una vez hablaba con Tommy y yo le decía, estábamos hablando por el tema del cerdo. Yo no como cerdo, porque la Biblia dice en Levítico 11, y él me decía, hey, me dice, si yo creo que está bien, si yo siento
que no tengo que comer más y el espíritu me lo hace conocer, yo voy a dejar de hacerlo, le digo, me dice. Y le digo, muy bien, ahora yo tengo una pregunta. ¿Un drogadicto en algún momento va a dejar de sentirse bien de consumir drogas? No, porque el cerebro todo el tiempo te da dopamina, si él se tiene que basar en lo que siente, va a seguir todo el tiempo. Entonces no basemos nuestra doctrina en lo que la doctrina en lo que sentimos. No digo que no sintamos, tenemos que sentir a Dios, al Espíritu Santo. Pero no podemos dejarnos llevar por nuestros corazones, porque no nos muestra un buen rumbo. Es re loco que, vamos a cerrar con esto, que dice re larga, pero dice así: Él hará y va a cumplir la palabra de tu corazón, dice Salmos. Si vos orás con Dios, Él te va a cumplir la palabra de tu corazón. Pero ¿saben quién escribió ese salmo? El rey David. Y él tenía el corazón de Dios. Entonces Dios no va a cumplir tu corazón, lo que vos querés. Él va a cumplir su corazón cuando lo ponga en vos. Pero si vos no orás primero para sacar tu corazón y poner el de Él, nunca se va a cumplir lo que vos querés. Por eso necesitaba tener un pleno. Si no tocaros a querer, es así es la propia interpretación de lo que uno, es la propia interpretación de lo que uno ve y lee de la palabra. Es como, bueno, listo, yo de la palabra entendí esto, entonces lo voy a poner en práctica. Y quizás no es lo que vos entendiste, o bueno, listo, una parte de lo que te agarraste. Es toda la Biblia, analizarla, toda la palabra, ¿viste? Y también el hecho de poder compartirlo con otra persona y vos decirle, no sé, por ejemplo, yo te digo, mira, Eli, yo de la palabra entendí esto, agarré esto. ¿Vos qué pensás sobre esto mismo que yo aprendí o que yo tomé? Entonces vos me das tu perspectiva, yo te doy la mía y llegamos a uno mismo que también es lo que Dios dice. Exactamente. Y en eso se No conoce. se repiten doctrinas también que la gente ni siquiera sabe qué hacen y por qué lo hace, sino porque ponen en, o sea, por ejemplo, acá no, en mi iglesia se hace esto porque la Biblia dice, yo capaz ni sé, me pasó, mi abuelo me decía, estamos comiendo, digo, ¿es un pedacito de morcilla? No. La sangre. Y yo me pregunté, ¿dónde? Si yo ni sabía el chan, cara. Bueno, eso es muy importante. A ver, pero, igual aclaración, quiero aclarar esto. Dice la palabra de Dios, el reino de los cielos ni es comida ni bebida, sino paz, gozo en el Señor. Esto era un ejemplo para hablar de que, esto es un ejemplo tonto, ¿qué es la comida? Es re tonta la comida. No es importante la comida, en ese sentido. Lo que sí es importante es el resto de las acciones que tenemos en nuestro día a día. Voy a hacer un ejemplo con otra cosa. Si yo veo a un hermano que trata mal al padre, y le digo, hey, la palabra dice honra a tu padre y a tu madre. Y él agarra y me dice, bueno, pero yo siento que decirle una mala palabra no está mal. No es lo que sentís, es lo que es correcto. Después vamos trabajando en nuestro día a día en lo que sentimos para alinear lo que sentimos, ¿no? Pero lo importante es decir que ante todo la palabra tiene la base. O sea, esa es la verdad. Después que vos hagas o interpretes lo que vos quieres. Que sí, igual sí puede ser el corazón. Sí, no hay nada más engañoso que el corazón, creo que Jeremías. Por eso mismo, de que nosotros estamos hablando que tenemos que aprender y no guiarnos por lo que sentimos, es que nuestra fe no es una fe ciega, es una fe inteligente. Es una fe inteligente, me ha dicho. Y a ver, le voy a llegar a otro punto también que es muy importante. La fe. La fe significa fidelidad. Ahora, digamos que vos tenés una doctrina que es no podés vestirte de rojo. Toda tu vida creíste que esa era la doctrina, que no te podías vestir de rojo. Por tirar un ejemplo tonto, tu doctrina. Porque lo leíste en alguna parte de la Biblia, quién sabe, ¿no? Y viene Dios y te dice, no, tenés que vestirte de rojo. Y la persona, y ahí va la pregunta, hay muchas personas que se aferran tanto a las tradiciones humanas que cuando Dios te dice con algo, cambia esta forma de ser, que va en contra de tu doctrina. La pregunta es, ¿vos crees a la doctrina o crees a Dios? Porque la doctrina tiene validez porque Dios la dijo. Ahora la pregunta es, vos no tenés que tener fe en la doctrina, vos tenés que tener fe en Dios. Y eso marca todo. ¿A qué me refiero con esto? Estos judíos que después vamos a ver que crucifican a Jesús, ellos crucificaron a Jesús no porque tenían fe en Dios, porque tenían fe a sus mandamientos de hombre. Y después lo vamos a aclarar de todas las creencias que ellos tenían, pero ellos creían más en sus palabras de hombre que en la palabra de Dios. Ellos le agregaron leyes que no eran de Dios, así como hoy en día, por cierto, no comer carne en Pascua es pecado, supuestamente según la Iglesia Católica.
no está en ningún lado de la Biblia. Y esas son leyes de hombre. Y le da más valor a las leyes de los hombres, que es no comas carne en Pascua, que la palabra que dice, come carne en Pascua, que está en Levítico 23. Entonces, para terminar, vamos a orar, pero la clase que viene se va a poner más chida, más piola todavía. Sí, seguimos siempre el mismo, donde nos quedamos. Mateo 7, 21. Vamos a decir, bien, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este alimento, papá, que nos das. Te pedimos que puedas profundizar en nosotros todo lo que leímos hoy, que podamos ayunar, que podamos juzgarnos a nosotros mismos primeramente ante todo, Señor, que podamos profundizar en tu palabra, en tu amor, en tu misericordia, entenderte más, Señor, entender tu palabra. Queremos crecer en tu presencia, Señor Jesús. Queremos escuchar tu voz, Señor, no queremos estar pendientes de falsos maestros, sino que queremos estar pendientes de ti, Jesús. Que tú nos guíes, Señor, para con amor empezar a crecer en la iglesia, hablar con nuestros hermanos, acompañarnos entre todos. Te honramos, Jesús, y te bendecimos y te ponemos por medio de todo. Tú eres el más grande de todos, Señor mi Dios, y tú mereces gracia. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias por haber escuchado este podcast. Los esperamos la semana que viene para estar una vez más a los pies del Maestro.